3, ya. Buenas tardes, licenciado. Nosotros vamos a explicar lo que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Introducción. Los trabajos que lleva a cabo la auditoría interna son realizados en ambientes legales y culturales diversos. Los propósitos de esta norma son orientarla en la adhesión a los elementos del marco internacional, proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de servicios, establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna y fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización. Las normas son un conjunto basados en principios y de cumplimiento obligatorio. Las normas junto con el código de ética son elementos de cumplimiento obligatorio del marco internacional para la práctica profesional. Tiene dos categorías principales, las normas sobre atributos y las normas sobre desempeño. Las normas sobre atributos tratan de las características de las organizaciones y las personas que prestan servicios de auditoría interna. Las normas sobre desempeño describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna y proporcionan criterios de calidad. Las normas de implantación amplían las normas de atributo y desempeño proporcionando requisitos aplicables a los servicios de aseguramiento y los servicios de consultoría. Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, normas sobre atributos, propósito, autoridad y responsabilidad deben estar formalmente definidos en el estatuto en conformidad con la misión y los elementos del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría. Independencia y objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 1110. Independencia dentro de la organización. El director ejecutivo de la autoridad debe ser responsable ante un nivel jerárquico tal dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna cumplir con sus responsabilidades. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante el Consejo, al menos anualmente, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de 1100. El director 1112. El papel del director ejecutivo de auditoría, además de auditoría interna, cuando el director ejecutivo de auditoría asuma o se espera que asuma el papel y o responsabilidades aparte de la auditoría interna, debe aplicar salvaguardias para delimitar impedimentos a la independencia y objetividad. 1120. Objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar cualquier conflicto de intereses. 1130. Impedimentos a la independencia u objetividad. Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá de los impedimentos. 1200. Actitud y cuidado profesional. Los trabajos deben cumplirse con actitud y cuidado profesional adecuados. 1210. Actitud. Los auditores internos deben reunir los conocimientos y actitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna colectiva debe reunir o obtener los conocimientos y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 1220 a 1. El auditor interno debe ejercer el cuidado profesional al considerar el alcance necesario para alcanzar los objetivos de trabajo. La relativa complejidad, materialidad o significatividad
de asuntos a los cuales se aplican procedimientos de aseguramiento, la adecuación y eficacia de los procesos del gobierno, gestión de riesgos y control, la probabilidad de errores materiales, fraude o incumplimiento, y el coste de aseguramiento en relación a los beneficios potenciales. 1230. Desarrollo profesional continuo. Uno de los auditores internos debe perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. 1300. Esta norma programa de aseguramiento y mejora de la calidad. El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento y mejora de la calidad que cubra todos los aspectos de la actividad de auditoría interna. La norma 1310, requisitos del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Este programa de aseguramiento y mejora de la calidad debe incluir tanto evaluaciones internas como externas. La norma 1311, evaluaciones internas, deben incluir el seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna y autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización con conocimientos suficientes de las prácticas de auditoría interna. 1312, evaluaciones externas. Deben realizarse evaluaciones externas al menos una vez cada 5 años por un evaluador o equipo de evaluación cualificado e independiente, proveniente de fuera de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe tratar con el consejo 2 puntos, que son la forma y frecuencia de las evaluaciones externas y las cualificaciones e independencia del evaluador o equipo de evaluación externo, incluyendo cualquier conflicto de interés potencial. La 1320, informe sobre el programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Aquí el director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados del programa de aseguramiento y mejora de la calidad a la alta dirección y al consejo, la cual debe incluir el alcance y frecuencia de las evaluaciones internas y externas y la cualificación e independencia del evaluador, incluyendo potenciales conflictos de interés, las conclusiones de los evaluadores y planes de acciones correctivas. La norma 1322, declaración de incumplimiento. Cuando el incumplimiento del código de ética o las normas afecte el alcance o operación general de la actividad de auditoría interna, el director ejecutivo de auditoría debe declarar el incumplimiento y su impacto ante la alta dirección y el consejo. En cuanto a las normas sobre el desempeño, está la norma 2000, administración de la actividad de auditoría interna, donde el director de auditoría debe gestionar eficazmente la actividad de auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización. Se esfuerza para ofrecer mejoras en procesos de gobierno, gestión de riesgos, control de procesos y proporciona aseguramiento relevante de forma objetiva. 2010, planificación. Aquí el director ejecutivo debe establecer un plan basado en los riesgos a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría interna. Dichos planes deben ser considerantes con las metas de la organización. La norma 2010-A1, el plan de trabajo de la actividad de auditoría interna debe estar basada en una evaluación de riesgos documentada realizada al menos anualmente. En este proceso debe tenerse en cuenta los comentarios de la alta dirección y del consejo. 2010-A2, el director ejecutivo de auditoría debe identificar y considerar las expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes interesadas de cara a emitir opiniones de auditoría interna y otras conclusiones. La 2020, comunicación y aprobación. Aquí el director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes y requerimientos de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios provisionales significativos a la alta dirección y al consejo para la adecuada revisión y aprobación. También debe comunicar el impacto de cualquier limitación de recursos. La norma 2040, políticas y procedimientos. Aquí el director ejecutivo debe establecer políticas y procedimientos para guiar la actividad de auditoría interna. La 2050, coordinación y confianza, la cual el director debe compartir información, coordinar actividades y considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos.
2060, informe de la alta dirección y al consejo. El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente a la alta dirección y al consejo sobre la actividad de auditoría interna en lo referido al propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan, y sobre el cumplimiento del código de ética y las normas. El informe debe incluir cuestiones de control y riesgos significativos, incluyendo riesgos de fraude, cuestiones de gobierno y otros asuntos que requieren la atención de la alta dirección y o el consejo. Interpretación. La frecuencia y el contenido del informe están determinados por comentarios de alta dirección y el consejo, y dependen de la importancia de la información a ser comunicada y la urgencia de las acciones a seguir por parte de la dirección y el consejo. Los informes del director ejecutivo de auditoría dirigidos a la alta dirección y el consejo deben incluir información sobre el estatuto de auditoría interna, la independencia de la actividad de auditoría interna, el plan de auditoría y su progreso, necesidad de recursos, resultados de la actividad de auditoría, nivel de cumplimiento con el código de ética y las normas, y planes de acción para afrontar incumplimientos significativos. La respuesta de la dirección, que a juicio del director ejecutivo de auditoría podría resultar inaceptable para la organización. Estos y otros requerimientos de comunicación para el director ejecutivo de auditoría están referenciados en las normas. 2070, proveedor de servicios externos y responsabilidad de la organización sobre auditoría interna. 2100, naturaleza del trabajo. 2110, gobierno. 2120, la actividad de auditoría interna debe evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgos. Los procesos de gestión de riesgos son vigilados mediante actividades de administración continuas, evaluaciones por separado o ambas. 2130, el control. 2200, planificación del trabajo. 2201, consideraciones sobre planificación. 2210, objetivos del trabajo. 2220, alcance del trabajo. 2230, asignación de recursos para el trabajo. 2240, programa de trabajo. 2300, desempeño del trabajo. Los auditores internos deben identificarlo. 2300, identificación de la información. Deben identificar información suficiente, fiable, relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar a los objetivos del trabajo. 2320, en cuanto al análisis y la evaluación. 2330, acerca de la documentación de la información. Los auditores internos deben documentar la información suficiente, fiable, relevante y útil. El director ejecutivo de auditoría debe controlar el acceso, establecer requisitos de retención y establecer políticas. 2340, supervisión del trabajo. Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de sus objetivos. 2400, comunicación de resultados. Los auditores internos deben comunicar los resultados de los trabajos. 2410, criterios para la comunicación. Las comunicaciones deben incluir los objetos, alcance y resultados del trabajo. 2420, calidad de comunicación. Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. 2421, en cuanto a los errores y omisiones. El director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida. 2430, el uso realizado de conformidad con las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. 2431, declaración de incumplimiento de las normas. Debe exponer principios o reglas de conducta de ética o normas, las razones del incumplimiento y el impacto del incumplimiento sobre ese trabajo y resultados comunicados del mismo. 2440, la difusión de los resultados. El director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados a las partes apropiadas. 2450, en cuanto a las opiniones globales. Cuando se emite una opinión global, debe considerarse las estrategias, objetivos y riesgos de la organización, expectativas de la alta dirección, el consejo y otras partes interesadas. 2500, seguimiento del progreso. El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para vigilar la disposición de los resultados comunicados a la dirección. 2600, comunicación de la aceptación de los riesgos.
Cuando el director ejecutivo de auditoría concluya que la dirección ha aceptado un nivel de riesgo que puede ser inaceptable para la organización, debe tratar este asunto con la alta dirección y luego al consejo. Glosario. Aceptación de riesgo. El nivel de riesgo de una organización está dispuesta a aceptar. Actividad de auditoría interna. La actividad de auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para el mejoramiento, la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Consejo. El término consejo se refiere al cuerpo de gobierno de más alto nivel de una organización que tiene la responsabilidad de dirigir o supervisar las actividades y al que la alta dirección rinde cuentas. Control. Cualquier medida que tome la dirección, el consejo y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. Debe. Las normas emplean la palabra debe para referirse a un requisito incondicional. Debería. Las normas emplean la palabra debería donde se espera cumplimiento a menos que las circunstancias basadas en el juicio profesional justifiquen alguna desviación. Fraude. Cualquier acto ilegal caracterizado por engaño, ocultación o violación de confianza. Estos actos no requieren la aplicación de amenaza, de violencia o de fuerza física. Gestión de riesgos. Un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización. Impedimentos o menoscabos. Los impedimentos a la independencia de la organización y a la objetividad individual pueden incluir conflicto de intereses personales, limitaciones al alcance, restricciones al acceso a los registros, al personal y a los bienes y limitaciones de recursos. Norma. Un pronunciamiento profesional promulgado por el Consejo de Normas de Auditoría Interna que describe los requerimientos para desempeñar un amplio rango de actividades de auditoría interna y para evaluar el desempeño de la auditoría interna. Opinión general. Una opinión general es el juicio profesional del director ejecutivo de auditoría basado en los resultados de un número de trabajos individuales y otras actividades para un intervalo específico de tiempo. Principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna. Los principios fundamentales para la práctica profesional de la auditoría interna son el fundamento del marco internacional de la práctica profesional y respaldan de la eficacia de auditoría interna. Servicios de aseguramiento. Un examen objetivo de evidencias con el propósito de promover una evaluación independiente de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de una organización. Servicios de consultoría. Actividades de asesoramiento y servicios relacionados proporcionadas a los clientes cuya naturaleza y alcance estén acordados con los mismos y estén dirigidos a añadir valor y a mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control de una organización, sin que el auditor interno asuma responsabilidades de gestión. Gracias.